En Mateo 15, 11 y 12 nos dice el Señor Jesucristo: Oíd y entended, no solo lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Y complementa más adelante indicando que lo que sale de la boca sale del corazón y que de la abundancia del corazón habla la boca. Qué importante es que la parte más importante de nuestro ser, que es el corazón espiritual, pues esté lleno de cosas buenas, para que todo lo que salga de nuestra boca siempre sea bueno. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra cátedra es la de Anatomía Humana. Hoy vamos a ver el tema de vasos del miembro pélvico. El que les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de la Cátedra de Anatomía, especialista en anestesiología y actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. Vamos a ver la parte arterial, vamos a ver la parte venosa y la parte linfática de la vascularización. Pues sabemos muy bien que la aorta es el principal vaso del organismo que va a repartir la sangre hasta el más recóndito paraje de nuestro cuerpo humano. Aquí estamos viendo cómo la aorta está descendiendo por el tórax, por el abdomen, y se está dividiendo en sus tres ramas terminales, las ilíacas comunes y la sacra media. Las ilíacas comunes se dirigen lateralmente y se dividen en una arteria hipogástrica y en una arteria ilíaca externa, la cual al cruzar el ligamento inguinal se convertirá en arteria femoral, y estas dos arterias, la ilíaca externa y la interna, son las que van a proporcionar la irrigación arterial al miembro pélvico. Del mismo modo, el retorno venoso comienza en las partes distales del miembro inferior. A medida que va ascendiendo, el sistema superficial y profundo va engrosándose hasta nuevamente confluir en los vasos ilíacos interno y externo y los vasos ilíacos comunes, que formarán la vena cava inferior, que irá a desembocar en la aurícula derecha. Por lo tanto, las venas están regresando. Aquí tenemos un esquema más detallado donde vemos la aorta con sus ramas en el tórax, en el abdomen, y su división a nivel de la cuarta o quinta lumbar en ilíacas comunes, dos ilíacas comunes y la sacra media, la hipogástrica, que se dirige hacia la cavidad pélvica, y la ilíaca externa, que se dirige hacia la región anterior del muslo. La ilíaca externa cambia de nombre al pasar por debajo de la parte media del ligamento inguinal. Y precisamente aquí estamos viendo una comparación de un dibujo de Netter con un esquema, o perdón, con una disección de Ackland, y vemos la ilíaca común. Ahí está la ilíaca común, la ilíaca externa y la ilíaca interna. Ilíaca externa, ilíaca interna. La ilíaca externa, que al cruzar el arco femoral se convertirá en arteria femoral, y la ilíaca interna, que nos proporciona la arteria glútea superior, la glútea superior, pasando a través del espacio que se forma entre el tronco lumbosacro y el primer nervio sacro. Tronco lumbosacro y primer nervio sacro se hace superficial a nivel del borde superior del músculo piramidal, y aquí tenemos la arteria glútea inferior. La arteria glútea inferior, que sale por debajo del plexo sacro y debajo del músculo piriforme. Y también es de nuestro interés en este momento la arteria obturatriz, que junto con el nervio obturador están pasando por el conducto subpubiano para ir a irrigar la región obturatriz. Y pues precisamente aquí estamos viendo la arteria glútea superior y la arteria glútea inferior, además de la arteria obturatriz, que son ramas de la hipogástrica que van a ir a irrigar parte del miembro inferior. Como verán ustedes, la glútea inferior tiene una rama descendente y la primera perforante tiene una rama ascendente, y las circunflejas femorales externa e interna tienen ramas transversas y forman esta anastomosis que ha venido a llamarse anastomosis cruciforme. Vamos a ver la arteria femoral, que como ya hemos mencionado, al cruzar por la parte media
del ligamento inguinal se convierte la arteria ilíaca externa en arteria femoral. Vamos a ver que esta arteria tiene una anatomía de superficie que comienza en la parte media del ligamento inguinal y termina en el cóndilo interno del fémur. Esa es la línea de proyección superficial de la arteria femoral. Vamos a ver sucesivamente que la arteria femoral está atravesando, en primer lugar, el triángulo inguinofemoral, llamado también triángulo de Scarpa. Este triángulo inguinofemoral eh, está formado en su base por el músculo psoas ilíaco en su parte externa, el pectíneo y el aductor magno en su parte interna. El psoas frente al pectíneo y al aductor magno forman un canal abierto hacia adelante. El músculo sartorio, el borde externo del músculo sartorio, es el límite externo de este triángulo inguinofemoral o de Scarpa. El borde interno del aductor mediano o largo es el límite interno y el límite superior es el ligamento inguinal. La fascia lata, después de envolver al músculo sartorio, se divide en dos hojas. Una hoja profunda que está tapizando al psoas y está tapizando al pectíneo y al aductor largo, de tal manera que está yendo a completar ese canal abierto hacia adelante. La hoja anterior pasa a manera de puente sobre todo este triángulo y convierte esta región en un espacio en forma de prisma triangular con una cara anterior formado por la hoja anterior de la aponeurosis que se desprende del sartorio, una cara posterior formada, posterior externa, formada por el psoas y la aponeurosis de revestimiento, y una posterior interna formada por el pectíneo y el aductor largo con sus correspondientes aponeurosis de superficie, de cubierta. Y la hoja anterior pasa a manera de puente y así se forma este espacio prismático triangular. La parte interna de la fascia lata que está formando la pared anterior de este conducto femoral, pues presenta numerosos orificios en su parte medial. El más importante es el de la vena safena, a nivel del ingreso de la vena safena interna a la profundidad para ir a desembocar en la vena femoral, se forma un repliegue de esta fascia cribiforme llamado ligamento falciforme o de Alan-Burns. En la región inguinofemoral, los vasos arteriales y el nervio femoral están distribuidos de medial a lateral, primero la vena, segundo la arteria y tercero el nervio. El mnemotécnico es de medial a lateral, VAN, vena, arteria y nervio femoral. Ahí están los tres elementos importantes de esta región inguinofemoral. Y no nos olvidemos que a la vena femoral está desembocando la vena safena. Entre el ligamento inguinal, donde se encuentra la laguna vascular y la laguna muscular, y la desembocadura de la safena es donde se encuentra este conducto femoral. Y ahí tenemos en esta otra imagen la arteria femoral en el triángulo inguinofemoral, hacia atrás la femoral profunda y ahí está el nervio femoral con sus ramas. Las ramas colaterales de la arteria femoral son, en primer lugar, la epigástrica superficial, esta que se distribuye en el tejido superficial de la parte inferior del abdomen. Luego tenemos la circunfleja ilíaca superficial que se dirige hacia la espina ilíaca anterosuperior y también se distribuye en el tejido subcutáneo y superficial de la región de la espina ilíaca anterosuperior, parte inferior del abdomen y parte superolateral del muslo. Luego tenemos la pudenda externa superficial o superior que se dirige medialmente a partir de la arteria femoral, se desprende más o menos a la altura de la circunfleja ilíaca superficial y termina llegando la piel del escroto y los labios mayores, además de la porción superior del muslo y la parte inferior del abdomen. Luego tenemos esta otra arteria que es la pudenda externa profunda. Se llama así porque está en su inicio de manera subaponeurótica, cruza incluso detrás de la vena femoral, luego se hace superficial. En este caso de la disección solamente tenemos una pudenda que se está dividiendo en dos. Y
pues esta pudenda externa profunda también termina irrigando las bolsas escrotales en el sexo masculino, los labios mayores en el sexo femenino y la región superior e interna superior de la piel y el tejido celular subcutáneo del muslo. En sus trayectos, al cruzar por músculos, también proporcionan arterias musculares. Y esta que se está viendo hacia allá atrás es la arteria femoral profunda. En este esquema no hay la femoral profunda. Y por último, la quinta rama, la última rama colateral sería esta, la arteria descendente de la rodilla, o genicular descendente también se llama. Aquí vemos en este esquema la arteria femoral y la vena femoral. En este otro dibujo de Netter, la arteria y la vena han sido seccionadas para mostrarnos la arteria femoral profunda. La arteria femoral profunda se dirige caudalmente y se dirige algo hacia atrás debido a que debe ir a irrigar las partes posteriores de la región del muslo. Y pues la arteria femoral profunda se ubica en primer lugar entre el músculo aductor largo y el aductor corto. Luego se coloca entre el aductor largo y el aductor magno. ¿Cuáles son sus ramas colaterales? Va a dar en primer lugar la arteria del cuádriceps. En esta anterior imagen estamos viendo como rama de la arteria del cuádriceps, esta que se está yendo al vasto externo y al vasto intermedio. Y también va a darnos las arterias circunfleja femoral lateral y la circunfleja femoral medial. Además, la arteria femoral profunda, que se dirige hacia la inserción de los aductores en la línea áspera, nos va a proporcionar estas arterias perforantes en número de 2 o 3, y la continuación de la femoral profunda viene a ser la tercera o cuarta perforante de acuerdo a la cantidad de arterias perforantes que se hayan originado previamente. Estas arterias perforantes pasan a la región posterior del muslo a través de las inserciones de los músculos gran aductor y aductor largo, y al pasar por la línea áspera, cada uno puede proporcionar una rama nutricia para este hueso tan largo que es el fémur. Las arterias circunflejas anterior y posterior, como ustedes están viendo, están irrigando el cuello del fémur y la cabeza del fémur. Es muy importante, entonces, esta irrigación, ya que asegura la vitalidad de esta parte ósea, que cuando se fractura, pues muchas veces debemos hacer una cirugía de prótesis de cadera, artroplastía total de cadera, ¿no? Y aquí estamos viendo precisamente en la circunfleja externa una rama descendente que va a ir a nutrir a la circunvalación perirotuliana, ¿no? En la parte inferior. Y está la genicular interna de la femoral. Obviamente la femoral y la femoral profunda van a dar numerosas ramas colaterales a los músculos. Aquí estamos viendo la arteria glútea superior, que va a ir a irrigar la región glútea al músculo glúteo mayor, al glúteo mediano, al glúteo menor, al tensor de la fascia lata, a la arteria glútea inferior saliendo de la pelvis por debajo del músculo piramidal, y que va a ir a irrigar al músculo piramidal, a los músculos isquiotrocanterios, al glúteo mayor, al glúteo mediano. Tiene una rama descendente que se anastomosa con la rama ascendente de la primera perforante y con las ramas transversas de las arterias circunflejas, formando lo que ha venido a llamarse anastomosis cruciforme. Aquí estamos viendo las ramas perforantes en la cara posterior del muslo, irrigando a los músculos semitendinoso, semimembranoso, cabeza larga y cabeza corta del bíceps. Ahí vemos cómo termina la arteria femoral al cruzar el anillo del tercer aductor, donde se convierte en arteria poplitea. El conducto o vaina de los vasos femorales comienza en la laguna vascular, limitada lateralmente por la cintilla iliopectínea, medialmente por el ligamento pectíneo y ventralmente por el ligamento inguinal. Se continúa con el conducto femoral, que ya lo hemos descrito. Tiene un segmento medio, se llama este, que está formado en su pared lateral por el músculo vasto medial, que no está en este esquema, que corresponde al cuádriceps,
La pared medial del músculo aductor largo, ahí está, formando la pared medial, y la pared anterior es el músculo sartorio. Y la parte inferior de la vaina de los vasos femorales es llamado el conducto de los aductores. En la parte anterolateral se encuentra el tabique intermuscular medial, que está tapizando al músculo vasto medial, que tampoco está en este esquema. Y la pared posterior es la fascia del aductor largo y del aductor magno, obviamente cubriendo tanto al aductor largo como al aductor magno. Y la pared medial es un tabique intermuscular entre el vasto medial y el aductor, llamado tabique intermuscular vasto aductor. Y pues esta vaina de los vasos femorales termina lo mismo que la arteria femoral en el hiato del tercer aductor, formado por el tendón extensor del aductor magno. Al cruzar el hiato del tercer aductor, la arteria femoral se convierte en arteria poplitea y permanece llamándose así hasta cruzar el arco del sóleo, donde termina la arteria poplitea. La arteria poplitea está en la fosa poplitea, profundamente localizada a la vena y al nervio. El nervio es más superficial, la vena es intermedia y la arteria es la más profunda en esta fosa. Ahí tenemos precisamente el inicio de la arteria poplitea en el anillo del tercer aductor y a esta altura aproximadamente se encuentra el anillo del sóleo donde termina la arteria poplitea. En el anillo del sóleo comienza la vena poplitea y termina en el anillo del tercer aductor, es decir, a la inversa que la arteria, puesto que las venas ascienden y las arterias descienden. Estas son las ramas de la arteria poplitea. Al igual que el resto de las arterias que hemos visto hasta ahora, la arteria poplitea también da numerosas ramas colaterales musculares innominadas a todos los músculos que están a su alrededor. Pero podemos observar la presencia constante de 4 arterias, 5 en realidad. Esta que se encuentra dirigiéndose hacia arriba y hacia afuera, denominada arteria genicular superior externa. Esta que se está dirigiendo a la altura de la interlínea articular de la rodilla y que se dirige lateralmente en la parte inferior, que es la arteria genicular inferior externa. Lo propio podemos encontrar a la altura de la genicular superior externa otra arteria que se dirige por arriba del cóndilo, que es la arteria genicular superior medial, y bordeando la inserción superior del músculo popliteo encontramos la arteria genicular inferior medial. En la parte media de la arteria poplitea sale por su cara anterior, una arteria que se dirige a la cara posterior de las articulaciones, que es la arteria genicular media. Estas arterias las estamos viendo aquí: la genicular superolateral, la genicular inferolateral, la genicular superomedial y la genicular inferomedial. Todas estas, junto con la rama descendente de la circunfleja externa y la rama articular de la arteria femoral, van a formar un círculo anastomótico perirotuliano, que es un círculo de seguridad para mantener la circulación colateral entre estas arterias. Una vez que ha pasado la arteria poplitea el anillo del sóleo, aquí está precisamente este anillo del sóleo, pues se divide en dos ramas terminales. Una anterior que perfora la membrana interósea y se localiza en la región tibial anterior y precisamente se llama arteria tibial anterior, y este que es el tronco tibio peroneo. El tronco tibio peroneo que nos va a dar la arteria peronea y la arteria tibial posterior. En esta imagen también estamos aprovechando para ver las geniculares superomedial y superolateral, y inferolateral y inferomedial, como las habíamos visto ya anteriormente. Como verán, estas arterias, la tibial anterior, el tronco tibio peroneo, la arteria peronea, la arteria tibial posterior, tienen numerosas ramas colaterales musculares. No nos olvidemos que los músculos tienen un alto metabolismo,
por lo tanto necesitan de una nutrida irrigación. Entonces vamos a seguir viendo estas arterias y veremos que la arteria peronea se localiza entre el músculo tibial posterior y el músculo flexor largo del dedo hallux. Llega a la parte inferior de la pierna, donde se divide en dos ramas. Esta que se dirige hacia adelante, que es la arteria perforante, también denominada peronea anterior, y la que continúa el trayecto hacia abajo es la peronea posterior. La peronea anterior se anastomosa con la peronea posterior alrededor del maleolo peroneo. Esta otra es la arteria tibial posterior, que como se ve en esta imagen, está en el intersticio de inserción entre el borde interno del tibial posterior y el borde externo del flexor largo común de los dedos. Está acompañado por el nervio tibial o tibial posterior o tibial simplemente, dirigiéndose hacia el retináculo flexor o retináculo tibial, ¿sí? Esta arteria además está cubierta por este músculo que está aquí cortado, que es el músculo sóleo, ¿sí? Y pues esta arteria va a dar también numerosas ramas musculares, una rama anastomótica transversal que se une a la rama transversal de la arteria peronea formando un arco detrás de la cara posterior de la epífisis distal de la tibia y ramos calcáneos destinados al calcáneo y a las partes blandas de la región postero interna, ahí está, esta es la rama calcánea, la región postero interna del pie. Y por último, al terminar de pasar por el retináculo flexor, la arteria tibial posterior termina bifurcándose en arteria plantar lateral muy gruesa y plantar medial muy delgada. Ahí estamos viendo precisamente las arterias plantares. La arteria plantar medial que termina formando, perdón, la arteria plantar lateral que termina formando un arco. Y la arteria plantar medial que es bastante delgada, ¿sí? Entonces, la arteria plantar lateral o plantar externa es oblicua, muy oblicua hacia afuera. Y como habíamos mencionado, forma una porción transversa o arco plantar. Entonces, esta arteria tiene una porción oblicua, ¿ya? Y en el arco están saliendo estas ramas colaterales que se dirigen en cada espacio interóseo. Son las arterias digitales comunes que tienen cranealmente arterias perforantes que se anastomosan con un arco similar que se origina en la arteria pedia o arteria del dorso del pie, también se llama esa arteria. La arteria plantar interna, como habíamos dicho, es mucho más pequeña, de mucho menor calibre, se dirige hacia el dedo hallux, termina dando el colateral plantar medial del dedo hallux y termina llegando a los músculos de la celda plantar medial. La que mayor territorio de distribución tiene es la arteria plantar lateral, que llega a la mayor parte de los músculos de la celda plantar media y de la celda plantar lateral. Ahí están sus ramas digitales comunes, ahí están sus ramas terminales digitales que terminan capilarizándose en las yemas de los dedos, y ahí están las perforantes que se anastomosan con el arco dorsal. Y ahí tenemos la arteria tibial anterior, con su recurrente tibial anterior y sus ramas musculares. La arteria tibial anterior está acompañada por el nervio peroneo profundo o tibial anterior. Se encuentra en el espacio entre el músculo tibial anterior y los músculos extensor largo común de los dedos y extensor propio del dedo hallux. Al llegar a la garganta del pie cambia de nombre y se denomina arteria pedia o arteria del dorso del pie. Es cruzada por el tendón del extensor largo del dedo hallux. Aquí vemos esta disección sin ningún músculo y vemos a la arteria prácticamente apoyada sobre la membrana interósea y cambiando de nombre a arteria dorsal del pie al cruzar la garganta del pie.
precisamente lo que habíamos mencionado es que el tendón del flexor largo del dedo hallux cruza por delante de esta arteria y se localiza en su borde medial. Entonces, la forma de localizar a la arteria dorsal del pie es localizar al tendón del extensor propio del dedo hallux para tomar el pulso a este nivel, en la arteria dorsal del pie o arteria pedia. Esta arteria va a dar una rama tarsiana lateral, que es esta, que está dirigiéndose lateralmente. Antes de dar a la tarsiana lateral, puede dar la arteria del seno del tarso o esta arteria del seno del tarso provenir de las malleolares externas y se dirige al seno del tarso. Y luego va a tener esta arteria que es el arco dorsal, ¿ya? Que va a dar las digitales comunes de los espacios segundo, tercero y cuarto. La arteria dorsal del piopedia se continúa en el primer espacio interóseo o es la digital común del primer espacio. Aquí estamos viendo las ramas perforantes de este arco dorsal que va a ir a anastomosarse con la porción transversa de la arteria plantar lateral. Entonces, así están formando una verdadera anastomótica que va a asegurar la circulación sanguínea en los lugares más distales de los dedos. Sin embargo, en los pacientes que padecen diabetes, las alteraciones vasculares que ocurren en los pequeños vasos, en los vasos de muy pequeño calibre, pueden ocasionar necrosis distales, lo cual es un indicativo de amputación y debido a que la diabetes es una enfermedad crónica y afecta cada vez más a algunos vasos de mayor calibre, pues esto puede ir progresando y luego de haber realizado una pequeña amputación en la punta de un dedo o de dos dedos, se tenga la necesidad de amputar dos o tres dedos y luego si es que no se controla adecuadamente la alteración vascular periférica, pues esto puede ir progresando y haciendo que paulatinamente se vaya amputando un poco más proximalmente el miembro inferior y pues debido a que esto se realiza en varias etapas y se realizan cortes transversales, a esto se ha venido a llamar el síndrome del salami, porque se lo corta al igual que un salami. Ahí tenemos una disección donde vemos la arteria dorsal del pie con sus ramas. Como verán ustedes, la transversa no es tan regular como está en el dibujo, ¿no? Tiene una curvatura más o menos irregular. Y nuevamente estamos viendo la anastomosis entre la arteria dorsal y la arteria plantar por medio de estas ramas que están perforando los espacios interóseos. Habíamos mencionado que también es importante para la irrigación del miembro pélvico la arteria hipogástrica y habíamos identificado que en la arteria hipogástrica se originan la arteria glútea superior que sale de la pelvis entre el tronco lumbosacro y el primer nervio sacro y la arteria glútea inferior que sale de la pelvis por debajo del plexo sacro y por debajo del músculo piramidal. También nos interesa en este caso la arteria obturatriz, ahí está con su nervio obturador que salen de la pelvis por el conducto subpubiano. Y ya hemos explicado esto, por arriba del piramidal, la arteria glútea superior, por debajo la glútea inferior. Aquí estamos viendo la rama descendente de la glútea inferior que se anastomosa con la rama ascendente de la primera perforante y las ramas transversas de las circunflejas femorales, formando esta especie de cruz llamada anastomosis cruciforme. Esta es la arteria pudenda interna que también se origina en la ilíaca interna y que sale de la pelvis por debajo del músculo piriforme. Ahí tenemos lo mismo, pero ya sin el músculo piriforme, directamente solo las arterias, y ahí estamos viendo además la arteria obturatriz. Ya hemos mencionado la distribución de estas arterias y la anastomosis cruciforme, y aquí estamos viendo en una imagen real, por arriba del músculo clave o piriforme, la arteria y venas glúteas superiores con el nervio glúteo superior, y por debajo el nervio ciático, la arteria glútea inferior con sus correspondientes venas. Ahí estamos viendo en esta imagen el conducto o canal obturador o subpubiano, ¿ya? Que está dando paso a la arteria obturatriz
junto con el nervio obturador. Y una vez que han salido a la región obturatriz en la parte superior del muslo, la arteria obturatriz se divide en una rama anterior y en una rama posterior. De esta rama posterior está saliendo la arteria de la cabeza del fémur, que se dirige hacia su lugar de irrigación por el ligamento redondo o ligamento de la cabeza femoral. El resto de ramas de esta arteria obturatriz se distribuyen en los músculos vecinos, en la membrana interósea, en la cápsula articular. Al igual que en la mano, pues la red venosa del miembro inferior se origina en la red venosa subungueal. En la red venosa subungueal se originan estos pequeños vasos venosos que se van a anastomosar y formar vasos de mayor calibre, colaterales digitales dorsales y colaterales digitales plantares de los dedos. Y pues vemos cómo en la planta del pie se forma una nutrida red de vasos sanguíneos. Lo mismo en el dorso, sin embargo, en el dorso podemos distinguir este arco dorsal del pie, que tiene una parte interna y una parte externa. La parte interna es premaleolar y se continúa con la vena safena interna, y la parte externa es retromaleolar y se continúa con la vena safena externa. Pues además vamos a ver que las arterias digitales están acompañadas de estas venas digitales que, cumpliendo las invariantes y las normas generales de anatomía, son dos arterias para cada, o dos venas, perdón, para cada arteria. Entonces vean ustedes, aquí están las dos venas plantares externas, aquí están las dos venas plantares internas, y luego aquí están las dos venas tibiales, las dos venas peroneas, y así sucesivamente hasta llegar a la región poplitea. En este caso tenemos las dorsales, ¿no? Las colaterales digitales dorsales, el arco dorsal, la arteria tibial anterior con sus dos venas satélites. Y todo es doble, ¿no? Miren la red articular peridotuliana también, por cada arteria tiene dos venas que están yendo a desembocar, ya sea en la safena o en la arteria femoral o poplitea. Ahí tenemos la vena poplitea, ¿ya? La vena poplitea, que es única, no es doble, que se inicia en el anillo del sóleo y termina en el anillo del tercer aductor. Todas las demás colaterales que desembocan en la vena poplitea son dobles. Y en la vena poplitea se continúa con la vena femoral. Y pues para la vena femoral también, a partir de sus territorios de irrigación, se forma un retorno venoso que va a terminar formando el tronco de la vena femoral profunda. Ambos se reúnen y forman la vena femoral común, que se va a continuar con la arteria ilíaca externa, ¿no? Se va a continuar con la arteria ilíaca externa. Aquí está la femoral anterior, la femoral profunda y la ilíaca externa. También, como verán, hay dos venas para la arteria obturatriz. Lo propio para las arterias glúteas, hay dos venas para cada rama arterial y para cada arteria. Estamos viendo más de lo mismo para la glútea superior y sus ramas. Miren, para las ramas 2, para la glútea superior 2. Lo mismo ocurre en las ramas periféricas. Mientras más centrales sean las ramas, hay menos tendencia a que sean dos, ¿no? Ahí está, sin los músculos. Vemos nuevamente que son 2, 2, 2, excepto la femoral y la safena interna. Y luego de que han terminado de desembocar en la vena femoral, pues esta se tiene que unir al lado opuesto y formar la vena cava inferior. Y ahí está la red venosa subungueal, que va a originar el sistema venoso superficial. Vean ustedes aquí el sistema arterial capilarizándose, y a este lado el sistema venoso superficial formándose en la planta del pie. Estas tinciones entonces nos permiten ver esta nutrida red de origen de las venas superficiales del miembro inferior. En el dorso del pie, como ya hemos visto, se forma este arco, el arco dorsal del pie, que se une a la vena colateral dorsal interna del dedo hallux, y van a formar la vena safena interna, que es premaleolar y asciende hasta la región inguinofemoral.
Ahí tenemos una disección de parte de la planta del pie, donde nos muestran que sacando la piel, es decir, nos encontramos con el sistema vascular. Entonces, en este caso, pues vamos a ver cómo la vena poplitea, que se encuentra en perdón, la vena safena externa, que se encuentra en la parte media de la cara posterior de la pierna, termina en la fosa poplitea, haciéndose su aponeurótica nuevamente, ¿no? Ahí está el borde interno del pie con la safena interna, y ahí está el borde externo con la safena externa, que desemboca, como hemos visto, en la poplitea. Ahí está la safena externa, ahí está la safena externa, junto con los gemelos o gastrocnemios. Y pues la arteria femoral magna o interna, como hemos dicho, es premaleolar, asciende por la parte interna de la pierna, luego se hace recho rotuliano y luego nuevamente asciende por la parte interna del muslo, perfora la fascia claviforme, tiene un ligamento falciforme y penetra en la vena femoral. Y pues todo su trayecto, tanto la safena externa como la interna, son subaponeuróticas. O sea que son, son supraaponeuróticas, superficiales. Y como toda vena, tienen algunas válvulas que en algunos casos vienen a ser continentes, ¿no? Ahí están las venas. Esta es la vena safena interna con algunos de sus afluentes. La vena safena interna llega a desembocar en la vena femoral y pues antes de desembocar recibe algunos afluentes que por la manera de distribución que tienen y la manera de drenaje se han venido a llamar eh, la estrella de Scarpa. ¿Cuáles son? La subcutánea abdominal, la circunfleja ilíaca superficial, la pudenda interna superficial, la pudenda interna profunda, anastomóticas. Entonces, son las ramas que van a ir a formar esta estrella de Scarpa. Y ahí vemos en este esquema las válvulas de las venas superficiales y de las profundas. Todas hacen que la sangre se dirija siempre hacia el corazón, pero cuando hay una insuficiencia valvular puede haber varices, ¿no? Miren en este caso cómo está haciendo fuerza para mostrarnos sus venas. Y ahí estamos viendo, pues, en la planta del pie el origen de todo el sistema linfático. También hay una buena almohadilla linfática. Hay tres regiones de origen, una región anterior, una región media y una región posterior, que nos muestra en estas disecciones el origen del sistema linfático. Como se ve en cada una de estas partes de diapositiva, tenemos en la parte anterior del pie vasos linfáticos superficiales y profundos. En la parte media, vasos linfáticos superficiales y vasos linfáticos profundos. Y en la parte posterior, lo propio, superficiales y profundos. Entonces, todos estos van a confluir y van a ascender por la pierna. Y ahí estamos viendo precisamente cómo ascienden por la pierna, por la cara anterior, por la cara medial, por la cara externa y la cara posterior, y van a confluir a un grupo ganglionar, a los ganglios linfáticos de la fosa poplitea. Puede haber también ganglios tibiales anteriores que ocasionalmente pueden encontrarse en alrededor de las venas tibiales anteriores. Pueden haber ganglios linfáticos posteriores que se encuentran también en el trayecto de los vasos posteriores. Y los ganglios poplíteos, que son muy variables en su distribución y en su cantidad, se encuentran en la región poplítea. Luego de haber ascendido todo este sistema de drenaje linfático, pues vemos cómo también en la región inguinal hay numerosos ganglios linfáticos. En la región inguinal vamos a encontrar ganglios linfáticos superficiales, cuyo número es muy variable, ¿no? Tan variable que de 4 a 20 pueden haber. Y profundos, que son 2 o 3,
de los cuales encontramos uno debajo del callado de la safena y otro en la parte interna de la laguna vascular, el ganglio centinela o ganglio de Cloquet. Como verán ustedes, estos ganglios linfáticos, además de recibir el drenaje linfático de todo el miembro pélvico, están recibiendo el drenaje linfático de los genitales. Por esa razón es que cuando hay alguna ETS, enfermedad de transmisión sexual con infección, pues los primeros que se infartan son estos ganglios inguinales. Estamos viendo aquí a un operador tomando el pulso de la arteria poplitea, lo cual es muy importante en algunos casos que se sospeche obstrucción vascular. Y como habíamos mencionado, aquí estamos viendo el extensor propio del dedo hallux y aquí el examinador está tomándole el pulso justo por fuera del extensor del hallux. Y en este caso está buscando, miren, ahí está el malleolo interno, ahí está la parte posterior del talón, está buscando el pulso tibial posterior. En las alteraciones vasculares, pues puede ocurrir este tipo de necrosis, primero en la piel y luego puede irse necrosando los tejidos profundos, ocasionando que se proceda a radicalmente amputar ese miembro porque puede ocasionar sepsis en el paciente. Aquí vemos cómo los estudios complementarios de diagnóstico nos ayudan a detectar si hay algún trombo en las venas superficiales o profundas, porque eso puede ocasionar dolor. También las arteriografías con contraste nos permiten ver la arteria hipogástrica, la arteria femoral en este caso, y las ramas, ¿no? La arteria hipogástrica, la femoral y las ramas colaterales donde no vemos ninguna alteración. En cambio, cuando hay alteración, pues puede ser necesario a veces incluso realizar una prótesis, como en este caso de aorta, ¿no? Ahí tenemos una imagen real, nervio femoral, arteria femoral, vena femoral y la vena safena con sus afluentes. Y pues, ¿qué pasa cuando hay una falla venosa en las safenas que son venas superficiales? Estas pueden dilatarse y pueden curvarse haciendo estos trayectos circoideos, engrosando, aumentando su calibre y adelgazando en todo caso su pared. Vean ustedes diferentes tipos de grados de varices. Entonces, en ese caso se hace una cirugía que consiste en identificar el callado de la safena en el triángulo de Scarpa, identificar a la safena interna premaleolarmente, introducir un guiador y con un flebótomo extraer ya no solamente las válvulas, sino también toda la vena safena interna. Ahí estamos viendo cómo están preparándose precisamente para encontrar al callado de la safena y abajo van a buscar a la vena premaleolar. Esta es otra técnica que se hace con láser. Se va quemando con láser internamente todas esas zonas que presentan coágulos y pues se va a disminuir el calibre. En la región inguinal podemos encontrar alguna vez estos tipos de ganglios linfáticos propios del melanoma, el melanoma que puede dar en la planta del pie. Ahora, hay un parásito, las filarias, que se alojan en los ganglios inguinales y se introducen por los genitales en los ríos salvajes generalmente y pues obstruyen el drenaje linfático y al obstruir el drenaje linfático la linfa se queda en la parte inferior de los miembros inferiores y tiene este aspecto. En algunos casos incluso es doloroso, ¿no? Aquí el cirujano está haciendo una punción a partir de la arteria femoral, la paciente está despierta y a partir de la arteria y o vena femoral se pueden realizar procedimientos quirúrgicos endoscópicos, incluso localizados a distancia. Se pueden colocar stents cardíacos, se pueden colocar stents carotídeos, se pueden colocar prótesis valvulares cardíacas, pero conociendo muy bien el triángulo inguino-femoral o triángulo de Scarpa. Muchas gracias por su atención.